Seguimos en Zona Pública y como le anticipé, hacemos nuestro tradicional enlace hasta Washington con Rubén Olmos para platicar de las últimas novedades en ese país. ¿Ya está con nosotros? Sí. ¿Skype o teléfono? ¿No lo veo? Ya está. Ya está, Rubén. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, Rubén, ya sabes, la mesa de los lunes. Es la más, es que es la más vista, Memo. No sé, ya no nos has compartido los números. Yo creo que es la más vista, ¿no? Digamos que... ¿Hay otras, Rubén? Levantamos el rating. Sobre todo cuando Carlos está en México. Que no es muy frecuente. Entonces hay que aprovechar Por eso tenemos esos pics. Hay que aprovechar la celebridad de nuestro ministro de Exteriores. Bueno, Rubén, a ver, pasos a seguir en la Cámara de Representantes en torno a la investigación para enjuiciar al presidente Trump y ¿cuál es la apuesta de Nancy Pelosi y los demócratas en torno al eventual juicio político? ¿Cuáles serán los costos de cara a la campaña del 2020, que de hecho ya lo comentábamos algo la semana anterior? Y por último, la agenda de Marcelo, nuestro vicepresidente, Marcelo Ebrard, en Nueva York la semana anterior. A ver, la verdad es que las cosas en estas últimas 48 horas han estado realmente emocionantes, ¿no? Han estado saliendo a la luz pública cosas que ya sabíamos que existían, que es la manera de cómo opera Donald Trump la política exterior de los Estados Unidos. Pero bueno, los demócratas, Nancy Pelosi se ha decidido ya iniciar formalmente este proceso de investigación que pudiera derivar en un eventual impeachment, en un juicio político, para que el presidente Trump tuviera que dejar la Casa Blanca. Pero el proceso es largo y es complejo. A ver, de manera muy breve. El Congreso está en receso estas próximas 2 semanas por las fiestas judías, las celebraciones judías. Hay un periodo de receso. Sin embargo, Nancy Pelosi ha designado a 6 comisiones encargadas de hacer la investigación, de hablar con la persona que básicamente fue el soplón interno del gobierno, el que compartió que le preocupaba lo que se había discutido en esa llamada entre el presidente ucraniano y el presidente Trump. Estas comisiones tienen que dar sus resultados a la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes. Si encuentran elementos necesarios, se va a votación de todo el pleno de la Cámara de Representantes. Ahí los demócratas no tienen ningún problema. Nancy Pelosi ya aseguró que tiene los votos suficientes para que esto proceda. Una vez que procede en la Cámara de Representantes, como en su momento pasó con el expresidente Clinton, pasa al Senado, que se convierte en una especie de jurado, en donde también intervendría no nada más el Senado, en donde hay mayoría republicana, y ahí sí se le complicaría a los demócratas tener los votos suficientes. Necesitan 20 votos republicanos, porque los demócratas nada más tienen alrededor de 30 y tantos senadores. Y también hay una participación importante del Poder Judicial, ¿no? El presidente de la Suprema Corte también participaría en esta especie de juicio final. Y si se consiguen los votos y se decide que hay elementos necesarios, pues ya se procede a la votación y él tendría que estar, digamos que dejando la presidencia, en este caso al vicepresidente Pence. Ese es el proceso que seguramente se estará acelerando. Se supone que esta semana ya están citados los diferentes actores. Le han pedido al secretario Pompeo también ir a comparecer, le han pedido al abogado del presidente Trump, al señor Giuliani, también ir a comparecer. Es decir, los demócratas en la Cámara de Representantes están a todo vapor buscando el apoyo necesario y sobre todo el de la opinión pública, que también es fundamental al final del día. Entonces, este es el proceso, Memo, que tenemos para todo este tema de la investigación. ¿Y cómo ves esto de cara a la campaña? Obviamente, que es lo que te preguntaba también la semana pasada, pero con esta actualización. A ver, hay varias carambolas aquí. Por un lado, la realidad de las cosas es de que es una apuesta importante y difícil para los demócratas. ¿Por qué? Porque evidentemente esto va a empañar el debate de las campañas que ya están llevándose a cabo, en vez de estar discutiendo una agenda hacia futuro de los temas que importan. Por ejemplo, el mismo TEMEC, la agenda sobre la legislación de armas, y temas locales, temas políticos locales, pues obviamente se verían opacados por esta discusión del debate en torno a hacer el impeachment o no. Entonces, hay un riesgo que los demócratas corren, de que la opinión pública y las campañas se conviertan en realmente hablar solamente del impeachment y los demócratas no puedan mostrar por qué tienen la capacidad de tomar las riendas del gobierno el año que viene en la presidencia. Ese es por un lado un riesgo.
Y por el otro lado, tienes el riesgo de que Trump se convierta en una víctima de todo este proceso y diga lo mismo. Yo salí librado de la investigación pasada con Rusia. Me están tratando de derrumbar, me están tratando de sacar de la presidencia. Y con eso, evidentemente, mover a su electorado conservador, radical, y esto obviamente le va a beneficiar. Otro también que puede salir perdiendo en todo este merequetengue es, sin lugar a dudas, el candidato, el vicepresidente Biden. Sin lugar a dudas. Ya lo estamos viendo en las encuestas. Elizabeth Warren ya está en 2 o 3 encuestas importantes arriba que Biden. Entonces, es una carambola de varios bandos con un pronóstico, yo diría, reservado. Bueno, ¿y cómo le fue a Marcelo allá en Nueva York? Fue una agenda extensa de una semana. Su participación en el Pleno de Naciones Unidas fue hasta el sábado, porque cuando los países no mandan a sus jefes de Estado, los cancilleres hablan hasta el mero final, y el canciller habló el sábado, sin lugar a dudas, pues con un mensaje mucho del multilateralismo. Es importante destacar que México logró la presidencia del CELAC a partir del 2020, este mecanismo de América Latina y Centroamérica. El canciller habló del tema de la migración, de lo que México está haciendo. No tocó el tema de la relación bilateral con Estados Unidos, pero sí vendió a un México que está tratando de hacer las cosas diferentes. Habló de los objetivos de la cuarta transformación. Y bueno, durante la semana estuvo presente también la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el secretario de Hacienda, aprovechando que todo el mundo está en Nueva York, pues para hablar y defender las posturas de la 4T. Pues no todo el mundo. No, Carlos Sandoval está aquí. Sí. Increíblemente está aquí y no en Nueva York. No, qué duro. Yo diría una cosa importante, sí. Antes de comenzar el debate. Yo creo que al final del día el canciller se le saturó la agenda. Obviamente era el representante de México, los banqueros lo querían ver, y eso también al final del día permitió que otros jefes de Estado de la región, por ejemplo, el presidente Iván Duque de Colombia tuvo una agenda estupenda, digamos que fue el gran champion de América Latina. Entonces, sí se sintió evidentemente pues que el presidente mexicano no participe en estos eventos. Carlos. Claro. Sí, dos preguntas. Creo que la primera va en torno a eso. Tú que eres un gran analista, sobre todo del estar internacional y más de Washington, el tema americano, sí el que no vaya el presidente a estos eventos, sí la verdad nos demerita mucho. Y yo creo que como mexicanos, pues también elegimos un presidente para que estuviera ahí y tuviera esos debates, esas oportunidades de poder intercambiar ideas y de fortalecer a México a nivel internacional. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, diste tu opinión, pero ¿cómo lo viste? Aunque Marcelo es muy bueno, ¿no? Digo, afortunadamente es un buen presidente, ¿no? Afortunadamente. Mira, Carlos, la verdad es que, y perdón que vuelva a citar el caso de Colombia, pero tú ves la agenda de un Iván Duque. Estuvo en Nueva York 2 días tratando temas multilaterales, hablando con los bancos, está vendiendo la estrategia regional para contener el tema de Venezuela. De ahí viajó a Washington, estuvo aquí en Washington, se reunió con gente especializada en Colombia y Estados Unidos, fue al Congreso y acabó su gira en Miami, de regreso a Bogotá. Es decir, un jefe de Estado con un canciller que le armó una agenda de tal manera de 4 días que logró cubrir a la diáspora colombiana, que habló de todos los temas que afectan a Colombia y que, insisto, México, digo, al final del día sí, el canciller es un gran orador y es un gran operador a lo internacional, pero no es lo mismo cuando el jefe de Estado participa. Totalmente de acuerdo. Nada más sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿dónde anda? ¿Qué pasó? Pues mira, Carlos, eso fue un tema que le preguntaron a Nancy Pelosi la semana pasada, justamente después de que ya oficialmente arranca este proceso, y ella decía que no quería que la agenda legislativa que incluye el TEMEC se viera afectada. Para ella el tema del TEMEC es fundamental para el Partido Demócrata, y bueno, las conversaciones sigan. El embajador Lighthizer, el responsable de negociar de parte de la administración de Trump, se ha estado reuniendo con los legisladores demócratas y todo indica que el tema sigue vivo, pero no se ha puesto una fecha. Pero insisto, evidentemente se va a ver afectado por todo este debate del impeachment. Muchas gracias. Pablo. Rubén, ¿cómo estás? Te saluda Pablo Rivera. Yo quiero ver tu opinión respecto a por qué ahorita los demócratas van por el impeachment. Ahora, cuando no lo hicieron con la trama rusa, ¿qué lectura política? Porque yo veo que puede ser un autogol terrible para los demócratas. ¿Qué se dice allá en Estados Unidos? Mira, Pablo, sin duda. A ver, los demócratas estaban esperando la siguiente oportunidad para sacar adelante esto. Ellos han buscado que el presidente Trump
se retire, salga de la Casa Blanca prácticamente al día siguiente que tomó posesión, hay que decirlo, ¿no? Y los abusos están claros, o sea, aquí no es un tema partidista o no, el presidente rompe las reglas todos los días, no le importa, él tiene su propio guión. Por ejemplo, hay un tema gravísimo que se va a empezar a discutir en los medios en las próximas horas. El presidente está tratando de reunirse con el soplón. Hay leyes lo suficientemente fuertes que protegen a los burócratas para este tipo de cosas, que el presidente quiere e insiste en reunirse con el soplón. Es decir, es algo que va fuera de todo contexto. Es decir, los demócratas saben que al final del día es una carambola, es un volado, pero ellos estaban esperando esta última oportunidad. Y con esto concluyo, Pablo, hay que decirlo. En esta ocasión de lo de Ucrania, el presidente mismo se involucra y le pide a un jefe de Estado intervenir en la política de Estados Unidos. En el caso ruso, no acusaban al presidente Trump de él personalmente involucrarse, sino a los hijos y a otros asesores. Pero en este caso, sí, él directamente se involucra. Agustín. Bueno, yo preguntarte esto, mira, platicando con algunos amigos míos que viven, sobre todo un par de ellos que están en un par de estados de la frontera, lo que me comentaban es que una cosa como esta, en el caso específico de sus electores, sí impactaría a que los senadores de esos dos estados votaran a favor del impeachment. Republicanos. Son republicanos, sí. Pero comentarte lo siguiente, ellos hablaban de que alrededor de 10 de esos 20 necesarios ya están en el proceso de decir, a mí sí me beneficiaría porque mi electorado confiaría en mí. Sin duda, a final del día, Agustín, las encuestas y la opinión pública a nivel nacional y a nivel estados va a contar muchísimo la manera de cómo van a votar, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. No hay que olvidar que a final del día, en la campaña del año que viene, se empata con la Cámara de Representantes, entonces muchos legisladores no quieren o enfrentarse con Trump porque tienen que hacer campaña con él y les beneficia el voto pro Trump, y por el otro lado hay otros que evidentemente se quieren hacer a un lado, inclusive los republicanos, y no estar, digamos, que no se les ubique como trumpistas. En el caso del Senado, Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, ya lo dijo hoy, que si es necesario, que si la Cámara de Representantes procede, el Senado tendría que tomar y analizar el caso. Entonces sí, insisto, es una moneda al aire. Te quedaron 10 segundos para preguntar. 10 segundos, rápido. El sábado pasado creo que el equipo del canciller cometió un pequeño error cuando a la hora de reportar suben una fotografía de una asamblea llena y la imagen del canciller. Después uno se da cuenta que estaba el sábado y que estaba vacío el lugar. Que no es demeritorio, no estoy demeritando el que esté vacío el lugar, sino que hayan jugado con la imagen. No creo que vaya a tener muchas implicaciones, pero sí creo que es un error de comunicación de la parte de nuestro canciller pretender hacer esto. Y lo ligo rápido con el discurso del presidente de El Salvador, que logró llamar la atención también ante un escenario vacío, al tomarse una selfie, hablar de lo que dijo. Creo que jaló por lo menos la atención como presidente. Agarró su oportunidad el presidente de El Salvador. Eso será mi comentario. Sin duda, yo insisto, los cancilleres se les reserva un espacio al final y ya para entonces, pues la Asamblea General está prácticamente vacía, pues es el último día. Ya la gente se empieza a ir a partir del viernes, el canciller habló el sábado, entonces efectivamente había muy poca gente en la Asamblea General. Se van a Woodbury Commons el sábado. Así es. Gracias, Rubén. Como siempre, un fuerte abrazo y nos vemos aquí el próximo lunes. Les mando un abrazo a cada uno. Excelente semana. Igualmente. Gracias a todos Rubén, ustedes, gracias, Carlos, gracias. Agustín, Gracias, Jaime, Guillermo, pero gracias sobre a todos. todo gracias a usted. Gracias a la Y gente. terminamos con pues un homenaje de parte de todos nosotros al gran José José. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van.